Lo primero que quiero que usted diga fuerte conmigo es guerra de palabras. Durante 40 días se le lanzó palabras a la gente para llenarlos de temor. Y si usted durante 40 días nadie fue capaz de levantarse para pelear contra Goliat. Ahora, Goliat es un prototipo de Satanás, ¿sí? Es una representación del diablo, ¿sí? Y de cómo trabaja el infierno. Los filisteos representan lo que son los demonios. ¿Cuántos saben que todos tenemos una guerra espiritual? La principal arma de ataque de Satanás, usted tiene que aprender, que es el temor. Y el temor, dice la Biblia en Proverbios, le pone al ser humano un lazo invisible, pero un lazo que está ahí, que no le permite moverse. ¿Cuánta gente está atada y no puede hacer muchas cosas por simple temor? ¿Cuánta gente no es capaz ni siquiera de compartir el evangelio a otros por puro temor? Porque el diablo les ha minado la cabeza de puros temores. No, la gente no va a ir, no lo van a escuchar, lo van a rechazar, se le van a burlar. Eso no funciona, eso es mentira, la gente no va a creer. Todo eso viene del temor. Goliat representa a Satanás lanzándole palabras al ser humano todo el tiempo para llenarle la cabeza y minarse, contaminarla y hacer que la persona no avance. La principal causa de no lograr cosas es temor. ¿Cuánta gente nunca se casó por temor? ¿Cuánta gente perdió al hombre o a la mujer de su vida por puro y físico? ¿Cuántos no hicieron un buen negocio cuando Dios se los puso enfrente? ¿Cuánta gente hay que tiene miedo, por ejemplo, a ser ascendida? Mejor que no me asciendan a mí porque es que ya la empresa se van a poner bravos. Las personas muchas veces no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué al pueblo lo estaban atacando? Porque era el pueblo de Dios. Sencillo. ¿Por qué el diablo te odia y te ataca? Porque eres el pueblo de Dios. Pero las personas cuando están enfrente de Goliat y están enfrente de esas palabras se llenan de temor y no entienden qué tienen que hacer. ¿Cuántos quieren aprender qué hay que hacer? Te voy a decir lo primero que no hay que hacer. Lo primero que no hay que hacer es escucharlas. No escucharlas. Pero hay gente, mis hermanos, que es adicta a escuchar lo que no tiene que escuchar. ¿Cuánta gente se levanta en la madrugada antes de hacer una oración, antes de leer la palabra? Lo primero que ponen son noticias. No estoy diciendo que no hay que estar informado, pero yo conozco gente que es adicta a las noticias negativas. Un guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Casi 3 metros. Eso es el doble de la estatura de uno o de una mujer promedio en Colombia. 1,5 metros son las mujeres. ¿Sí es así o no? ¿O estamos en otro país? O acá todas son altas. ¿Cierto? Pero altas de qué? Altas de qué será. Bueno, él podía vencer a cualquiera. Yo pregunto, ¿por qué no fue? Digan la lengua y digan la boca. Eso es lo único grande que tiene el diablo. Lo único grande que tiene el diablo es la bocota. El problema es que ustedes le creen. Le voy a decir algo, ¿sabes por qué el diablo te ataca? No porque él sea grande, él te ataca porque él te tiene miedo a ti. Y te digo, porque se esperó 40 días y no peleaba. ¿No sabía que él también tenía miedo? ¿No sabía que él también conocía las victorias que Israel tuvo en el pasado? Y cómo Dios derrotó a sus enemigos sobrenaturalmente. Hoy te tengo que decir, que tú tienes que decir, de que, ¿a quién le quieres tener miedo? ¿O a Goliat o a Dios Todopoderoso? ¿A quién le vamos a tener miedo? Porque muchos, yo se los digo, por el Espíritu Santo en este lugar, muchos le tienen miedo a Satanás. Muchos le tienen miedo al diablo. Muchos ni siquiera quieren que se nombre al diablo. Muchos ni siquiera están dispuestos a pelear contra él o a hacer guerra espiritual. Ay, porque qué tal que me contraataquen. ¿Sí o no? Muchas de las oraciones de muchos son puras oraciones de defensa. Señor, protégeme. Señor, guárdame. Conmigo, la lucha es con palabras. Las palabras tienen poder, todo el mundo sabe eso. Uno habla con personas, le pongo un ejemplo, ¿cómo estás? No, es que estoy mal, no hay plata, pero ¿por qué? Porque lo están diciendo. Mis hermanos, espérense verán lo que va a venir para nosotros de bendición. Amén. Cuando veamos el fruto de todo lo que estamos sembrando en la oración. Amén. La oración también es una siembra, pero que esa sea la apariencia no significa que esa debilidad sea la misma que hay adentro. Amén. ¿Cuánta gente cuando tiene problemas económicos es eso? Se desmorona.
no hay plata, se va a acabar todo. Cuando tú piensas que se acaba es cuando Dios va a empezar. Oiga, David no era del ejército y fue el único. Mírenme acá, los únicos que van a tumbar gigantes son los que se paren y se atrevan a hacer lo que otros no hacen. Tenía la apariencia para que lo menospreciaran. Y Goliat le dice: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Gigante. Mírenme acá, decía que mide 3 metros, pero él se fue. Y cuando va, mira a David, y David es más chiquito, y llega y lo mira y le dice: ¿soy yo un perro? ¿Perdón? ¿Los hombres son gigantes? Le voy a decir algo acá entre los: Satanás tiene baja autoestima. ¿Usted sabe la gente que tiene orgullo? ¿Por qué tiene orgullo? Porque tiene baja autoestima. Y el orgullo es el disfraz para esconder la baja autoestima. Y dice: ¿soy yo acaso un perro? ¿En qué parte de David le dice usted es un perro? Usted la pelea no la puede basar en la baja autoestima. El que tiene baja autoestima, ¿qué trata de hacer? De bajarle la estima a los demás. ¿Cómo miró a David? Con desprecio. ¿Qué quiere decir? Que trató de bajarle la estima. Este es un muchacho, usted no es nadie. Usted me dice que yo no soy nadie porque realmente el que cree que no es nadie es usted. Cuando hay gente que te quiere hacer sentir que no eres nadie es porque esa gente se siente que no es nadie. Cuando hay gente que se quiere burlar de tus sueños es porque ellos no creen ni los de ellos. Amén. Dice que fue maldiciendo a David en nombre de sus dioses y le dijo: palabra profética de Goliat, ven acá que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Eso fue una profecía que no se cumplió. Muchas de las cosas que te han dicho aquí no se van a cumplir. Amén. Negativas. Amén. David derribó a alguien más grande que él, pero él no aceptó esas palabras proféticas de Goliat. Tienes que tomar la decisión de declarar la palabra que va a vencer a la derrota. Amén. Así el diablo va a ver a muchos de ustedes teniendo la victoria. Amén. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hermanos, mírenme acá. Diga actitud. No, pero con esa actitud no lo digan. Estoy terminando, digan actitud. Diga actitud. Aplíquela a lo que sea. El problema no son los problemas. ¿Cuántos años vamos a tener 2 reuniones este año los domingos? Bueno, van a ser preparando. Ustedes con sus ojos van a ver lo que viene ahorita. Estamos en el tiempo de David y Goliat, de enfrentar las palabras. Amén. ¿Cómo vas a hacer? Simplemente vas a cambiar tu actitud, lo primero que te voy a decir. Y tú vas a empezar a hablarle a Goliat y le vas a decir: ¿sabe qué? Yo sé que usted a mí no me quiere, yo sé que usted quiere dañar a mi familia, sé que quiere dañar a mi matrimonio, sé que quiere destruir a mis hijos, sé que no me quiere verme sirviendo en la iglesia, pero ¿sabe qué? Yo ya me cansé de usted y no me voy a dejar. ¿Quieres vencer a Goliat? Cambia la actitud. Y hoy tú vas a hablar la palabra que Dios dice. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Diga, en nuestras manos. Dios no va a traer nada a tus manos si primero tú no lo dices. Vamos a empezar a hablar de estas situaciones. Miren acá todos, usted de mañana se va a reír de la pobreza. Amén. Y de las cosas feas que le ha tocado pasar. Amén. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. ¿Ya? Pero vas a tener que empezar a hablar bien. Amén. Hoy quiero que tú cierres tus ojos y que tú ores como nunca hayas orado en toda tu existencia.